El canciller sirio Walid al-Mualem asegura la seriedad de la decisión del gobierno sirio en participar en la conferencia de Ginebra por ser una oportunidad verdadera que no hay que desperdiciar. La Cancillería rusa manifiesta creciente inquietud ante el suministro de armas a la oposición en Siria. El ejército libanés consigue controlar la zona en la que se posicionan los seguidores armados de Al-Asir en Sidón. Buenas noches, bienvenidos a nuestro boletín informativo desde Damasco. El ministro de Exteriores y Emigrados, Walid al-Mualem, concedió una rueda de prensa en la tarde de este lunes en la que afirmó que Siria es seria en su decisión de participar en la conferencia internacional en Ginebra, dado que es una verdadera oportunidad que no hay que desperdiciar. Al-Mualem dijo que la participación de Siria en la conferencia es para detener la violencia y el terrorismo, lo cual es una demanda popular del pueblo sirio, y también para establecer una asociación verdadera y un gobierno amplio de unidad nacional que incluya a representantes de los espectros del pueblo sirio, y no para entregar el poder a la otra parte, añadiendo que quien se hace ilusiones al respecto, les aconsejo que no vengan a Ginebra. El jefe de la diplomacia siria añadió que no aceptaremos que se nos imponga cualquier solución desde fuera y no aceptaremos ni siquiera las ideas que nos vienen del exterior. El diálogo es entre los mismos sirios, entre la oposición en el exterior y la oposición nacional dentro de Siria, y nosotros, junto a ellos, construiremos a Siria. Al-Mualem puntualizó que el contrapeso de los conjurados contra Siria se ha visto tambaleado luego de las victorias del ejército árabe sirio en Al-Qusayr, durante las cuales se asomó Fabius exigiendo el apoyo al terrorismo, y las reacciones del mundo que se confabuló contra Siria nos hizo sentir la importancia de dicha batalla. Sobre las alegaciones en torno al uso de armas químicas por el Estado sirio, el canciller dijo: "Nunca hemos dicho que poseemos armas químicas. Las declaraciones nuestras sospechas, pero la única explicación para esto es hacer que los estadounidenses animen a armar a los terroristas en Siria". El ministro de Exteriores de Luxemburgo, Jan Asselborn, ha hecho hincapié en que el suministro de armas a la oposición armada en Siria no ayuda a poner fin a la crisis. En una reunión del Consejo de la Unión Europea a nivel de ministros de Exteriores en Bruselas, el canciller de Luxemburgo insistió en la celebración de la Conferencia Internacional sobre Siria y evitar el envío de armas a los grupos armados en Siria, expresando al mismo tiempo su convicción de que es posible encontrar un medio para hacer partícipe a Irán en la Conferencia de Ginebra, dado que este país tiene su historia y sus dimensiones regionales, y desde esta perspectiva debe ofrecer algo a la paz en Siria. Asimismo, advirtió de que existe un peligro inminente en que se extienda el espacio del conflicto, lo que repercutirá negativamente sobre la estabilidad en toda la región. El Ministerio de Exteriores de Rusia ha manifestado su inquietud por el suministro de armas a la oposición en Siria. La Cancillería rusa dijo que el incremento de suministro de armas a la oposición impulsará hacia una opción militar destructiva para el país. Asimismo, advirtió del peligro de informaciones sobre el incremento del suministro de armas a la oposición por parte de Qatar y Arabia Saudita, y del entrenamiento de expertos estadounidenses y franceses de armados sirios en bases dentro de Turquía y Jordania. La Cancillería rusa aseguró que la intención de apoyar a la oposición militarmente y sin restricciones se contradice de forma total con la misión para lograr una solución política a la brevedad posible en Siria. Por último, señaló que Siria aceptó participar en la Conferencia Internacional sobre Siria en Ginebra, mas la coalición de la oposición y otros grupos de la oposición no aceptan participar sin condiciones previas. Durante una redada de inspección en varias guaridas de terroristas en Tal Kalah, en la campiña de Homs,
Una unidad de nuestras Fuerzas Armadas da con un escondite de armas donde hallaron grandes cantidades de proyectiles y artefactos explosivos listas para ser detonadas, además de material de alta potencia explosiva usada en la preparación de artefactos explosivos. En Hama, el Ejército Nacional avanza logrando exitosas victorias contra los grupos terroristas. En la localidad de Yarayimilla, en el campo de la provincia, los valientes soldados del ejército sirio se enfrentaron a bandas terroristas armadas que perpetraban saqueos y sabotajes contra varias instituciones estatales, a las que penetraban para robar sus enseres y propiedades y convirtiendo a las redes de drenaje enlazadas con las mismas en túneles y almacenes para sus herramientas de crimen. Los soldados de nuestro Ejército Nacional se incautaron dentro de estos túneles de artefactos explosivos preparados para ser detonados y materiales de alta potencia explosiva, listos para ser utilizados en los actos delictivos de terroristas de estas bandas. En el terreno, las Fuerzas Armadas destruyeron armamento y municiones y acabaron con los integrantes de una banda terrorista armada en el contorno del establecimiento de la electricidad en el barrio de Al-Kabun y en el barrio de Berza, donde mataron e hirieron a varios terroristas. Asimismo, una unidad militar se enfrentó a una banda terrorista en Yobar, infligiendo bajas mortales y heridas a sus integrantes. Y en la ciudad de Homs, el ejército sirio liquidó a varios terroristas, entre ellos francotiradores en los barrios de Al-Qusur, Al-Karabiz, Yurat al-Sayyah y cerca del departamento de Hacienda en Babhud y los huertos del Guta. Asimismo, destruyó escondrijos de terroristas y acabó con ellos en varios poblados, al igual que capturó a otros durante una operación en el pueblo de Al-Baruja y en las fincas próximas a Tal-Kalah. En la ciudad de Hama, las Fuerzas Armadas atacaron los escondites de los terroristas en varios pueblos al noreste de la ciudad y acabaron con ellos. En la provincia de Latakia, el ejército sirio destruyó un almacén de cohetes y grandes cantidades de armas y municiones. En el marco de unas operaciones específicas llevadas a cabo contra los escondrijos de los terroristas en los pueblos de Al-Sukkariya y Ketef Ar-Rumman, dejando un buen saldo de muertos y heridos entre los terroristas. Pasamos hacia el Líbano, donde en la ciudad libanesa de Sidón todavía se escuchan los disparos de los terroristas de Ahmad al-Asir, que se posicionan en la zona de Abra y atacan al ejército libanés en un intento de promover la sedición en el Líbano. Sobre las novedades de los acontecimientos, el ejército libanés anunció que había encontrado banderas del Frente al-Nusra y grandes cantidades de armas en los apartamentos que ocupaban los armados seguidores de al-Asir. El ejército libanés afirmó la muerte del cabecilla de una de las bandas de Al-Asir y el hermano del cantante libanés Fadel Shaker durante los enfrentamientos en Abra, al este de Sidón. Mientras tanto, el ejército libanés anunció la muerte de 4 soldados que cayeron hoy en los enfrentamientos con los terroristas de Al-Asir, lo que aumenta el saldo de los mártires del ejército a 16 soldados. El ejército libanés aseguró que las operaciones militares no se detendrán en Sidón y Abra hasta restablecer la seguridad y acabar con los armados. Fuentes de la Unión Europea han anunciado que la Unión está por cancelar una nueva ronda de negociaciones sobre la incorporación de Turquía al bloque europeo. Esta medida socavará aún más las aspiraciones de Ankara de unirse pronto a la Unión y afectará las relaciones con ese bloque. Alemania y Holanda obstaculizan los esfuerzos de reanudar los intentos de Turquía de incorporarse a la Unión Europea debido a la represión del gobierno de Erdogan de las protestas populares desatadas en el país desde hace cerca de un mes. Amables televidentes, y antes de finalizar nuestro boletín informativo, les recordamos los títulos. El canciller sirio Walid al-Muallem asegura la seriedad de la decisión del gobierno sirio en participar en la conferencia de Ginebra por ser una oportunidad verdadera que no hay que desperdiciar. La Cancillería rusa manifiesta creciente inquietud ante el suministro de armas a la oposición en Siria. El ejército libanés consigue controlar la zona en la que se posicionan los seguidores armados de Al-Asir en Sidón. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por habernos acompañado y hasta mañana.